Se van sus ojos cansando. Y está distante el querido. Y el no querido cercano. Y cuando llora por uno, el otro enjuga su llanto. Guay del ausente amador. Guay del que gime lejano. Un viento lleva sus dichas. Otro viento sus quebrantos. Siempre es tardío el ausente. Y lentos son sus cuidados. Y son mentiras sus glorias. Y son ciertos sus agravios. Guay del ausente amador. Guay del que gime lejano. Corchete que cierra. Corchete que abre. Basta ya con mil demonios. Exclamó impaciente Velázquez, en quien las palabras del romance excitaban ideas que no sospechaba ni remotamente el cantor. No es suficiente que la atmósfera nos ahogue y los relámpagos nos cieguen, sino que también nos has de ensordecer, viejo brujo, con tus malditos graznidos. ¿Qué entiendes tú de amores ni de ausencia, esqueleto ambulante? Ve a consultar las estrellas o a pedir consejos al demonio familiar a quien has vendido tu alma, y déjanos de saidas y de cristianos. El testarudo viejo no obedeció exactamente esta orden, y, contentándose con bajar un poco la voz y variar el asunto de su canto, prosiguió lentamente y mirando a Velázquez con la pueril desvergüenza de un niño que ensaya una travesura, dispuesto sin embargo a retroceder si nota que su atrevimiento no consigue intimidar a los que le miran. Naciste en signo funesto. Naciste en hora menguada. Saludaron tus bajidos. De un martes la luz aciaga. Y no en cenit refulgente. Te dio el sol su pura llama. Ni asomó sobre tu cuna. La luna su faz de plata. Una tarde en su descanso. Melancólica y opaca. Que no era noche ni día. Ni borrascosa ni calma. Una tarde que sin ruido. Abandonaban las auras. Y que miraban sin voces. Los pájaros en las ramas. Una tarde que era imagen de marchitas esperanzas, anuncio de vida breve, presagio de suerte amarga. Una tarde moribunda, fue tu primera alborada, y presurosas tinieblas, robaron su luz escasa. Así serán tus placeres, breves y tibios, y raudas. Pasarán las ilusiones, de tu juventud nublada. Despídete, pues, del día, que aunque expirante te halaga. Despídete de venturas, que siempre miras lejanas. Despídete, que ya llega la noche profunda y larga. Y naciste en signo triste. Y naciste en hora infausta. Esta vez hubiera podido cantar hasta más no poder el viejo soldado sin que le interrumpiera Velázquez. Cavada la barba en él. Pecho, casi cerrados sus largos párpados y sin cuidarse de nada de cuanto pasaba a su lado, parecía sumido en una triste y honda meditación. Más conocíase sin embargo que atendía a la música y que sus pensamientos no eran muy extraños al sentido de las palabras. No se ocultó a Botello la emoción que despertaba en el joven capitán, y orgulloso con el triunfo se disponía a comenzar de nuevo, cuando fue contrariado por Alvarado, que dando un golpecito con la mano en el hombro de Velázquez. ¿Qué es eso, amigo don Juan? Le dijo, duerme vuesa merced. O se ocupa de una oración mental. Estremecióse el joven, como el que es despertado bruscamente de un sueño profundo. No, por cierto, respondió. Pensaba solamente. Y se pueden saber los pensamientos que ocupaban a tan afortunado galán. De amor sin duda. La palabra amor en boca de Alvarado, siempre causaba a Velázquez una sensación penosa, semejante a la que cualquiera de nuestros benévolos lectores experimentaría sin duda si viese los castos velos de su virginal querida sirviendo de bandera en un lupanar. Pensaba, se apresuró a decir, que la lobreguez de la noche favorece nuestra fuga. Sí, en verdad, respondió Alvarado. Creo que escaparemos, felizmente. La ciudad parece desierta, no se ve un alma por esas calles y pienso que esos perros indios que sin duda celebran las exequias del rey muerto y la coronación del vivo con su maldito brebaje que emborracharía a un muerto, no habrán salido aún de las dulzuras de su primer sueño cuando hayamos llegado al territorio de Tlaxcala. Así sea como vuesa merced dice y como yo espero, respondió él. Astrólogo, qué afuer de hombre que leía en las estrellas, tenía él. Derecho de tomar parte activa en todas las conversaciones, y aún en las más serias discusiones de los capitanes. Pero lo que yo no hubiera permitido, hacer el molinche, como le llaman estos idólatras, es que hubiese salido del cuartel la gazmoña india que regaló el señor Moctezuma a nuestro compañero Olea.
¿Qué demonio ha ido a hacer esa bronceada hermosura cuando salió esta mañana? Nada hay que temer de ella, dijo Alvarado. Es una esclava fiel, y muy cristiana y honrada desde que recibió el agua del bautismo. Es verdad que está bautizada, pues el buen compañero Olea es hombre de conciencia y no quiso, a imitación del general, que en virtud como en todo lo demás es el primero en dar ejemplo, no quiso, digo, hacer vida con ella mientras no recibiese el sello de la gracia. Lo que es de eso estoy muy seguro, porque lo mismo hizo con otros 2 o 3 indias que le pertenecen, y sé que no es hombre de permitirse franqueza con mujer que no sea tan cristiana como la misma Judith. Pero aunque esa india conozca y la santísima ley de Jesucristo, tengo acá para mí mis sospechas de que, como hija que es de un señorón de estos que andan ahora revueltos contra nosotros, y se dice que allá en otros tiempos no tuvo mala voluntad a cierto mozo y que solo por miedo consistió en venir a vivir al cuartel. Digo que por todas estas cosas soy de opinión que no conviene fiarse mucho de ella. Quita allá con tus observaciones, dijo Alvarado. Esa pobre india ama como una loca a Olea y está muy sinceramente convertida. Además, ha sido enviada por nosotros mismos para que nos diese noticia de las operaciones del enemigo, y ha desempeñado fielmente su comisión. Así sea, volvió a decir el viejo. Pero creo que ya la noche está bastante adelantada y que es tiempo de partir. La opinión del astrólogo convenía sin duda con la de Cortés, pues, en el mismo instante se dio la orden de marcha. 400 tlaxcaltecas y algunos soldados españoles fueron los encargados de llevar el puente portátil. Otros 200 tlaxcaltecas y 50 o 60 españoles cargaron con la artillería, que era presidida por una partida de a caballo al mando de Sandoval, que formaba la vanguardia. Tras de la artillería salió el bagaje, algunos caballos y 80 indios cargados con barras de oro. Todos los capitanes y soldados llevaban también su parte de peso de esta clase, pues no bastando los caballos y los indios disponibles al transporte de tan inmensa riqueza, permitió Cortés que cada cual se apropiase lo que pudiese llevar sobre sí. Cortés con otros oficiales y lo más selecto de la tropa ocupó el centro del ejército, y Velázquez de León, Alvarado y otros varios de a caballo, con 100 infantes, tuvieron la retaguardia, llevando delante a los prisioneros y a las mujeres. A pesar de que Cortés había hecho salir a los prisioneros enteramente sueltos, Alvarado juzgó oportuno mandarles atasen entrambos brazos hacia la espalda, y todas las instancias y aún las reconvenciones de Velázquez fueron inútiles para evitar a los príncipes este nuevo ultraje. Mientras 4 soldados forcejeaban con el indomable Cacumatzin, que resistía con tenacidad, una mujer, que parecía ocupada exclusivamente en ayudar al transporte del bagaje, pasó muy cerca de él, y con un tono bajo y pronunciación clara, aunque rápida, le dijo en lengua mexicana: Cede, nada temas. La patria vela y reclama de ti este sacrificio. Siguióla con los ojos Cacumatzin y presentó los brazos a las ligaduras, aconsejando a sus compañeros de infortunio que imitasen su ejemplo. Botello, que casualmente estaba cerca, quedó maravillado de aquella súbita mudanza, y echando una ojeada recelosa sobre la india, que ya estaba distante, dijo a un oficial que pasaba por su lado: Perdóneme vuesa merced, mi capitán, pero quisiera saber si la esclava de Olea, que salió esta mañana a observar al enemigo, sabía entonces que debíamos partir esta noche. ¿Qué diablo te importa? Respondió bruscamente el interrogado. Ve a ayudar a tus compañeros y déjate ahora de preguntas misteriosas, que por mi fe no estoy de humor de contestarte. Pronto en marcha. Pronto en marcha. Gritó Cortés cerca de medianoche y la plaza está desierta y oscura como la boca de un lobo. Todos se apresuraron a obedecer, y ocupando cada uno su puesto, se puso en marcha el ejército con todo el silencio posible. México estaba en efecto tranquilo y silencioso. No se veía una luz. No se oía ni el alarido de un perro. El puente se echó sin que nadie torbeis la maniobra, y el ejército comenzó a pasar sosegadamente. Entonces los prisioneros principiaron a desconfiar de los anuncios que habían recibido. Entonces sus ojos tendieron por todos lados miradas inquietas y dolorosas. Pero nada se veía.
Nada podía verse en la profunda oscuridad de la noche. Prestaron toda su atención. Nada se oía. Nos han engañado, dijo con sorda voz Kakumatsin a los compañeros que caminaban a su lado y cuyas facciones no podía distinguir en medio de la lobreguez. No. Respondió con acento lleno de convicción Guatimosin, no. He oído el roce de muchas piraguas que se deslizan ligeramente por la superficie del lago. Se van acercando, no hay duda. Te engaña el deseo, príncipe de Tacuba. Nada oigo. Solo el ruido de las pisadas de estos fascinerosos y de sus caballos. Ese ruido cubre el de las piraguas. Bendito sea Huitzilopochtli. He oído un golpe de remo. Otro. Muchos. Aquí están. A estas últimas palabras, pronunciadas con un grito de júbilo, respondieron al punto 100 y 100 alaridos penetrantes, que eran el hurra de los mexicanos. Y un relámpago que en aquel momento rasgó las negras nubes que cubrían el lago, alumbró el espectáculo de un sinnúmero de canoas cuajadas de guerreros. Arrójanse multitud de ellos a quitar el puente que habían echado. Los fugitivos. Cargan otros infinitos sobre la vanguardia. Llueven por todas partes flechas, piedras, chuzos, y los españoles cercados, desordenados, apenas aciertan a defenderse. El puente cede por fin a los esfuerzos multiplicados y cae hechos pedazos, arrastrando consigo a muchos de los que estaban sobre él. El lago se llena de hombres, y los sofocados gritos de los que se ahogan forma una armonía terribles con los alaridos feroces de los mexicanos. Sin embargo, los españoles, repuestos algún tanto de la primera confusión, pelean con su acostumbrado valor y se deciden a vender cara sus vidas. La carnicería se aumenta con la resistencia. El desorden es espantoso. Amigos y enemigos, caballos e infantes, jefes y soldados, todos se confunden en el calor del combate, y se hiere a diestro y siniestro sin saber a quién. En medio de aquella sangrienta confusión, Velázquez busca a los hijos del desgraciado Moctezuma, a los hermanos de la tierna Tecuispa, que niños e indefensos van a ser víctimas acaso de sus propios deudos o vasallos. Los llama con fuertes gritos. Se abre paso con su acero por entre el tropel de amigos y enemigos, hacia el paraje donde los ha visto antes. Pero no están ya. A la luz de los relámpagos, que se hacen por momentos más frecuentes, solo descubre un prisionero que se esfuerza vanamente por romper sus ligaduras. Le ven al mismo tiempo varios soldados españoles y corren hacia él gritando: «Muere vil traidor, ¿qué acaso eres el que nos has vendido?». Velázquez mete espuelas a su caballo y se interpone entre aquel infeliz y los furiosos agresores. Atrás. Grita con voz de trueno: acometed a los enemigos, armados y no a los indefensos. Enseguida corta veloz de un sablazo las ligaduras del preso. Le mira, le reconoce, le da su acero y le dice: «Procura reunirte con tus compañeros, príncipe de Texcoco. Un hombre más no es nada para intimidar nuestro valor, y un hombre menos, asesinado vilmente, sería mucho para manchar nuestra gloria». Dice, y enristrando su lanza se aleja buscando siempre a los hermanos de Tecuispa. Kakumatsin libre se vuelve a un lado y a otro procurando descubrir a sus compañeros, uno solo encuentra. Es Guatimosin, a quien acaba de salvar su hermano, pero que acaba de ver expirar a su anciano padre herido en el corazón por una bala enemiga. «Mi padre ya no existe», dice a Kakumatsin. «Salvemos, si es posible, a los hijos de Moctezuma y al desgraciado Huasco, a quien he visto amenazado por un tropel de españoles». Ambos se precipitan en la confusión de la refriega, y bien pronto son separados por la multitud que se choca y se repele. Guatimosin, peleando como un león, logra reunirse con algunos jefes mexicanos a los que reconoce por la voz. Kakumatsin, que en la exaltación de su coraje recuerda que tiene un enemigo particular entre los españoles, cuida menos de su vida que de llamar a Velázquez retándolo en alta voz. «¿Dónde te escondes ahora, arrogante rival de Kakumatsin?». Gritaba mitad en mexicano mitad en español, pues en su larga prisión había aprendido medianamente esta lengua. «Ven, que yo te busco, galán afortunado. Ven, que por tu vida daré la de 100 amigos, si es preciso. Ven, cobarde. Ven, traidor», añadía cada vez más exaltado. «Nada lo detiene.
parecen triplicadas sus fuerzas, invulnerables sus carnes e infatigable su aliento. Muchos mexicanos que lo han reconocido en la voz se apiñan a su lado para servirle de escudo. Pero él los rechaza y discurre furioso por entre compatriotas y contrarios, como si solo tuviese sed de la sangre de Velázquez. Tan cierto es que las rivalidades en amor son las que encienden odios más implacables. De repente una mano desnuda le agarra fuertemente por un brazo, y con voz conocida grita a su oído: Cacumatzin, ven a recibir a tu rival. Es prisionero y te he conservado su vida. Soy tu enemigo el de Matalcingo. En aquel instante otros ejércitos mexicanos que acudían de refuerzo, llegan por el lado de México con teas o coabas que alumbran de repente aquel teatro de carnicería. La suerte te es propicia, dice el de Matalcingo. Esas luces vienen muy a tiempo para que puedas recrearte en la agonía de tu víctima. Le lleva casi con violencia hacia un lado, algo distante de la confusión de la refriega, y Cacumatzin, que recela un engaño, levanta el sable que le ha regalado Velázquez, al cual no había conocido en el momento en que salvándole la vida, le concediera aquel don. Aquí le tienes, dice el de Matalcingo, y desaparece. En efecto, en medio de un grupo de indios cubiertos de sangre, se veía un guerrero español que se defendía bravamente con la única arma que le quedaba, que era un trozo de su lanza rota. Descargaba con él golpes terribles a todos lados, y su solo aspecto mantenía a los contrarios a respetuosa distancia, porque su solo aspecto revelaba un héroe. Pero estaba sin yelmo, y de su cabeza descubierta corría con abundancia la sangre de 2 heridas, bañando su frente y sus mejillas, que tenían ya una palidez de cadáver, que hacía increíble el ardimiento y vigor con que se defendía. Es él, exclama Cacumatzin, y nombrándose manda apartar a los mexicanos. A aquel nombre respetado, los soldados retroceden, le dan paso, y Velázquez arroja su rota lanza como si hubiese esperado aquel momento para sentir su desfallecimiento. La sangre le cubre los ojos y la limpia con entrambas manos para mirar a su enemigo, haciendo ademán de querer hablarle. No deshonres a Tecuispa, le dice Cacumatzin con una sonrisa de despreciativa lástima, pidiendo una vida que el cielo te concede perder con gloria. Y arrancando a uno de los soldados mexicanos una espada que había quitado al cadáver de un español, se la alargó a Velázquez diciéndole: Defiéndete. Es inútil, responde con voz apagada el héroe. El valor no me abandona, pero me huye presurosa la vida. Acaba de arrancármela. Mas después, su voz se apagó, vacilaron sus rodillas, se oscureció su vista. Esforzándose, empero, mientras Cacumatzin levantaba el sable con repugnante gesto de impaciencia, feroz contra la muerte que iba a arrebatarle su presa, díjole con desmayado acento: Descarga el golpe, pero que sea pronto. No pierdas unos momentos preciosos. Los hijos de Moctezuma, los hermanos de Tecuispa, reclaman tu defensa. Yo les he servido de escudo con mi cuerpo. Pero me he visto cercado por los tuyos y los príncipes quedaron en poder de una soldadesca desenfrenada. Sus mismos vasallos tal vez los hieran sin conocerlos. En la confusión, en el furor de la carnicería, no se oye más que el grito de la venganza. Hacia aquel lado los he visto en medio de un tropel de hombres feroces que parecían ávidos de sangre. Descarga el golpe y vuela a salvarlos. Te comprendo. Dice con insultante sonrisa el tezcucano: pretendes conmoverme fingiéndote defensor de los hijos del desventurado rey que habéis asesinado después de envilecerlo. No, pérfido. No, traidor. Morirás, aunque no mancharé mis manos con la sangre de un hombre que se finge moribundo. Hola. Vosotros los que no os avergonzabais de no poder matar a un solo hombre que no tenía más arma que un pedazo de madera. Ya no puede defenderse. Yo os lo entrego. Apenas le oyeron los rabiosos soldados, se abalanzaron a la víctima, como alanos al jabalí rendido. Deténlos. Gritó Velázquez: óyeme antes, Cacumatzin. Te lo pido por las cenizas de tu madre. Es un cobarde. Murmuró el tezcucano matado al punto. ¿Qué tardáis, villanos? Salva a los hijos de Moctezuma, gritó Velázquez cayendo al mismo tiempo desfallecido. No miento. No quiero la vida ni puedes dármela tú.
más dame esa promesa. Sálvalos. Si por ellos no, por mí. Ese precio pongo a la vida que te conservé. Emplea ese sable. ¿Qué te he dado? En salvarlos. Cerráronse sus ojos al tiempo mismo que se extinguió su voz. Pero los bárbaros conocen que aún respira, y se arrojan sobre el postrado cuerpo con aullidos de hiena. Lánzase como un rayo Kakumatsin y derriba al primero que se ha atrevido a levantar una mano sacrílega sobre aquella cabeza que cuasi ya es despojo de la muerte. Atrás, jaguares. 57, atrás, luilones. 58, desgraciado el que toca ese cuerpo. Se inclinó sobre el moribundo doblando una rodilla en tierra, y procuró asegurarse de que aún vivía. Era él, decía mientras tanto. Era él, no hay duda. Recuerdo, en este instante su voz. Levantóse con resolución y dijo con acento y ademán imperioso. Hacia aquel lado, en aquel tropel que veis de hombres que se destrozan los unos a los otros, están vivos o muertos los hijos de Moctezuma. Corred, y vivos o muertos sacadlos del campo de batalla. Apenas dada esta orden, inclinóse hasta el suelo. Asió entre sus robustos brazos el cuerpo de su rival, y echándoselo al hombro, como si fuera un niño recién nacido, a pesar del peso de la armadura, echó a andar en dirección a la ciudad, sosteniendo con el brazo izquierdo el cuerpo que conducía y abriéndose paso con el otro a favor de repetidos sablazos. Mirad al que nos llama jaguares, decían los soldados. Se lleva al muerto para comerse él solo su corazón. No, decían otros, lo lleva al altar de Huitzilopochtli. Había jurado que sería presentada por su mano la primera cabeza española que fuese cortada por mano mexicana. Ese cuerpo nos pertenecía, decían los primeros. Dejádselo. Respondían los otros, hartos tendremos mañana. El lago estará muchas horas vomitando muertos, pues bastantes ha tragado esta noche. El combate no se enfriaba mientras pasaban estas y otras escenas. A algunos pasos de distancia del lugar en que se verificaban las más tumultuosas y sangrientas. Cortés y otros capitanes y soldados, que a favor de la confusión habían podido pasar por sobre un puente de cadáveres y ganar la tierra firme, volvieron después ordenadamente a favorecer la retirada de sus compañeros, animándoles con su voz. Algunos lograron reunírsele, pero la mayor parte de los que lo intentaron hallaron su sepulcro en las aguas. Mientras tanto seguía Kakumatsin andando con su carga a paso redoblado y sin tomar descanso. Encontrábase a cada paso con tropas mexicanas que acudían al puente y les gritaba: Yo soy Kakumatsin. Volad a ayudar a los compañeros que combaten en el lago. Y los mexicanos repetían: Es Kakumatsin que se ha libertado, y lo que lleva a cuestas es un cadáver de español que sin duda va a ofrecer a los dioses. Volemos a ayudar a los compañeros que combaten en el lago. Y seguían su camino. Capítulo 11. Fin de la noche triste. La noche no era triste únicamente para los actores en aquellas terribles escenas de matanza. El calor del combate, las emociones del peligro, el entusiasmo por la patria, el odio y la venganza agitaban sobradamente las almas de los que combatían para que les fuese posible experimentar el miedo de la muerte, ni los sentimientos tiernos y dolorosos, que se reservan en casos tales para los seres pasivos, cuyos combates pasan todos en el corazón. Más dignas de piedad que los que hallaron una muerte gloriosa. Entre los horrores de aquella noche memorable, eran sin duda las infelices mujeres, que soportando en el silencio y en la inacción choques más destructores que los de las armas, contaban en la agonía de la ansiedad las largas horas de la noche, ignorando si la que acababa de pasar las había arrebatado para siempre un hijo, un padre o un esposo. Dentro de los marmóreos muros del Palacio Imperial, dos de estos seres infelices padecían tormentos 100 veces más atroces que cuantos pudiera inventar el odio para martirio del enemigo más cruel. Dichosa Miazochil, que llorando sobre la cabeza de su hijo la reciente pérdida de un esposo, debía a aquel inmenso dolor la triste ventaja de ser insensible en cierto modo al resto del universo. Para ella no había en aquellos momentos ni patria, ni parientes, ni amigos. No había más que un sepulcro y un hijo, un recuerdo y una esperanza, un dolor y un deber.
A ellos se entregaba exclusivamente, sepultada en lo más interior de sus aposentos, mientras que Hualcacinla y Tecuispa, reunidas por sus respectivos pesares, vertían una en el seno de la otra la amargura que en vano hubieran intentado reprimir. ¡Ay! ¿Cuál de ellas padecía más y era más digna de lástima? Difícil fuera decidirlo. La una es esposa, la otra es amante. Aquellas tristes huérfanas, que aún no han tenido tiempo para convencerse de que han perdido a un padre querido, miran ya delante de sí la viudez y la desgracia. La esposa tierna aprieta entre sus brazos al hijo adorado, que acaso en aquel instante queda como ella huérfano sobre la tierra. La Virgen enamorada, cuya felicidad no ha sido todavía sino esperanza, pregunta al cielo si es un sepulcro el tálamo nupcial en que debe buscar a su amante y la realización de sus brillantes sueños. Y ambas tienen también entre los mismos peligros que a aquellos objetos de su elección, a tres hermanos tiernos, a los amigos que les dio la naturaleza, a los compañeros con quienes las han unido los vínculos de la sangre. Si los dolores de la esposa son más profundos, si la agonía que sufre por el padre de su hijo lleva consigo un carácter más solemne, son al menos más legítimas sus penas, más acordes sus sentimientos. Sufre pero no combate. Tecuispa se encuentra en una posición más violenta. De un lado la patria, tres hermanos queridos, el esposo de una hermana idolatrada, 1000 deudos, 1000 amigos, 1000 intereses poderosos. Del otro Velázquez. Velázquez, ¿qué es su vida, su felicidad, su Dios? Velázquez, a quien adora, y a quien acaso está condenada a ver despedazar por manos impías sobre las aras sangrientas de sus cruentos ídolos. No hay otra alternativa. Si los españoles triunfan, la esclavitud del imperio será firmada con la sangre de sus príncipes. De sus príncipes, que son los hermanos, los deudos y los amigos de Tecuispa. Si los españoles son vencidos no habrá para ellos clemencia, no habrá para Tecuispa esperanza. Será un crimen a los ojos de los vencedores aún el llanto que derrame sobre la más noble de sus víctimas. ¿Qué votos formará aquel corazón combatido entre los más santos afectos y la pasión más poderosa? ¿Qué deseo se atreverá a expresar o a acoger siquiera? Oh, no lo sabe la desventurada. Nada dice, nada piensa, pero siente una lucha interior que la despedaza, siente un dolor tempestuoso y terrible. No tiene lágrimas, no tiene palabras, discurre como loca. Tan pronto se posterna delante de una estampa de la Virgen que le ha regalado en días más dichosos su idolatrado amante, tan pronto invoca con fervor a los dioses de sus padres, sin acertar a proferir la súplica que les dirige. A veces aprieta a su hermana contra su seno agitado, y bebe sus lágrimas amargas cual si necesitase contagiarse con nuevos dolores y abrevarse de tantos tormentos que le fuese imposible soportarlos. A veces se desprende con espanto de los brazos de Hualcacinla, y huye de ella como si la cobrase horror. En aquellos momentos se le viene al pensamiento que su hermana forma votos contra aquella vida por la cual inmolaría ella 100 veces la suya. Se le ocurre que la esposa de Guatimozin solo ve en Velázquez a un español, a un enemigo. Pero aún en el colmo de la propia desgracia no puede ser insensible Hualcacinla a los pesares de aquella hermana que es la mitad de su alma. Ven, Tecuispa, la dice, ven y lloremos juntas. Que juntas suban al cielo nuestras súplicas demandando consuelo. Vele un espíritu benigno por todos aquellos que sean amados y que sepan amar. Tecuispa se arroja entonces a sus pies. Eres hermosa y buena como la madre del dios de Velázquez, la dice. Tu hermana es una criatura frágil y atormentada, que no ha servido todavía sino para hacerte padecer. Pero tú eres la felicidad de cuantos te quieren. Los dioses te conservarán al esposo de tu corazón y tendrás todavía otros muchos hijos tan hermosos como tú, que se colgarán de tu cuello y besarán tu seno fecundo, llamándote madre. Pero yo seré la flor que se seca antes de dar el fruto, cuyas hojas esparcidas pisaron los amantes felices, sin conocer que también en ellas hubo vida y color. Déjame a mí sola las lágrimas y a mí solo los dolores. Sé tú, feliz, porque eres esposa y madre, y las esposas y las madres son queridas de los dioses. Ay de mí, responde Hualcacinla. Dichosa la mujer que baja a la
Sepultura con su corona de virgen. Con dolores echa al mundo sus hijos la esposa del hombre, y los hijos salen llorando como si entrasen con pesar en esta vida oscura cuyo camino está lleno de asperezas y precipicios. Dichosos los que no bajan nunca del mundo de los espíritus para habitar en el seno de la mujer. Porque el seno de la mujer es contagioso, y no se sale de él sin llevar el germen de los dolores. El amor arrebató el alma de Uchelit a las moradas de la luz eterna y la hizo descender a mi seno. Pero ¿qué será de mí y de mi hijo si Guatimosin deja de existir? El amor se irá con él y el alma de Uchelit querrá volverse al cielo en pos de su padre. Porque el amor solamente lo trajo a la tierra, y el seno de las viudas es una hoguera apagada y un manantial exhausto. Tú no entiendes estas cosas, Tecuispa. Dichosas las que bajan a su sepultura con su corona de virgen. Tecuispa ocultó el rostro sobre las rodillas de su hermana y murmuró con acento patético. El amor nunca se va. Felices las que llevaron en su seno el fruto del fuego de su esposo, y que cuando le siguen a la sepultura dejan sobre la tierra los monumentos de su ventura. En aquel instante se siente algún ruido en los patios de palacio. Las princesas quedan inmóviles prestando atención, y perciben rumores de alarma entre los centinelas. Pero cesan bien pronto cuando una voz varonil y clara, que ningún mexicano desconoce, hace oír estas palabras. Soy Cacumatzin, príncipe de Texcoco, y quiero ver a la princesa. Tecuispa. Es Cacumatzin. Gritan a la vez las dos hermanas. Han vencido, pues. Añade Hualcacinla levantando al cielo las manos con una mirada inefable de regocijo y gratitud. Han vencido. Repite Tecuispa sobrecogida de un temblor general. Pero la desesperación le presta valor y se precipita al encuentro del texcucano. Antes de que haya franqueado el umbral del aposento, las mujeres de su servicio se presentan anunciando al guerrero, y casi al instante mismo entra Cacumatzin con su carga. Retrocede la Virgen espantada y arroja un grito Hualcacinla a la vista de aquel cadáver cuya cabeza pendiente sobre la espalda de Cacumatzin, va manchando de sangre el pavimento. Sosiégate, Hualcacinla, dice el príncipe. Tu marido está libre. Combate con gloria, y yo volveré ahora mismo para combatir a su lado. Tú, Tecuispa, recibe de mis manos a tu amante. Vive todavía y acaso podrás salvarle. Puso el sangriento cuerpo en brazos de la princesa, que lo estrechó a su pecho lanzando un grito capaz de conmover los marmóreos muros de aquel palacio, y añadió con voz menos segura. Si tu amor lo reanima, dile que Cacumatzin, cuya vida ha defendido, velará por la suya y le proclamará su hermano y esposo tuyo, dándole tierras y señoríos en sus dominios hereditarios. Si muere, dile que su cuerpo será honrado cual si fuese el de mi mismo padre, y que sobre su sepultura juraré solemnemente no tocar jamás a la mujer que te fue querida. Adiós, hija de Moctezuma, ¿acaso también será esta mi última noche? Si así fuere, si somos vencidos, si la patria sucumbe. Dile, oh Tecuispa, que no lleve al sepulcro el peso del beneficio odioso de un enemigo. Que le he pagado lo que me dio y que muero aborreciéndole. Al concluir estas últimas palabras salió presuroso del aposento, y, plantándose en la calle antes que las princesas hubiesen vuelto de su primera sorpresa, echó a correr con la ligereza de un gamo en dirección al teatro sangriento que había dejado poco antes. Sin avistarle todavía, llegaron a sus oídos los gritos de victoria que lanzaban los mexicanos. En efecto, la mayor parte de los españoles habían perecido, y los pocos que lograron escapar con Cortés a favor de la misma confusión, eran perseguidos por un grueso trozo de los ejércitos mexicanos. Los correos despachados por Quetlahuaca, salían ya presurosos a todas las poblaciones del imperio que se hallaban hacia el camino que seguían los fugitivos, con orden de que en ninguna se les concediera asilo, y que se les persiguiese hasta exterminarlos. El sol empezaba a disipar con sus primeros rayos las densas sombras de aquella noche de horror, cuando Cacumatzin se reunió a sus compañeros, cuya alegría fue bien presto turbada por el espectáculo que la luz del día alumbró delante de sus ojos. ¡Ay! Si en aquel campo de matanza contemplaron con feroz placer montones de cadáveres enemigos, también encontraron los restos lastimosos de 1000 objetos queridos.
Allí dormían su sueño eterno, en un lecho de sangre, el anciano rey de Tacuba, los 3 hijos del desgraciado Moctezuma, el soberbio señor de Matalcingo, y Huasco, el valiente Huasco, el ilustre príncipe de Coyoacán, el amigo de Guatimozin, el amante adorado de su hermana. Huasco también había abandonado el mundo, que solo habitó 26 años, y cerca de él yacían mutilados los cuerpos de otros muchos guerreros, gloria de la juventud mexicana. Todo aquel día de triunfo fue destinado por los vencedores al triste deber de sepultar a los amigos que habían sucumbido, y nadie pensó en celebrar una victoria que privaba a la patria de muchos de sus más gloriosos defensores. Entre los varios ataúdes que eran conducidos con pompa al triste Micoat, 59, distante 7 u 8 leguas al N. De México, iba uno que se vio salir con gran misterio del Palacio Imperial. El cadáver que contenía estaba cubierto por un tupido velo, y los mexicanos que asistían a la solemnidad funeral hacían diversas suposiciones sobre el nombre de aquella víctima. Es la esposa de Moctezuma, decía uno, que sin duda ha ido a buscar a su esposo al mundo de los espíritus. Es el último hijo del muerto emperador, pensaba otro, que no ha querido quedar solo sobre la tierra que abandonaron sus hermanos. Mirad, exclamaba un tercero, ¿no veis junto al lecho fúnebre de aquel muerto misterioso al soberbio Cacumatzin? Su rostro revela una interna agitación que no puede nacer sino del remordimiento. El cadáver que traen en esas andas algunos nobles de sus dominios, no puede ser otro que el de su hermano Cuicuitzcat. Moctezuma le dio la corona de Texcoco cuando despojó de ella a Cacumatzin, y el desposeído, al recobrar su libertad, ha dado la muerte al nuevo poseedor. Ha hecho bien, decía un joven. Cuicuitzcat era un cobarde que amaba a los españoles y que no ha querido armarse contra ellos. Era un Luilón, añadían varios, que incapaz de resoluciones nobles, ha andado escondido en estos días, no atreviéndose ni a defender su patria ni a declararse por los extranjeros, a cuyos ruegos debió la corona que le ciñó el flaco Moctezuma. Los texcucanos lo despreciábamos, dijo enseguida un anciano, que se gloriaba de haber sido favorito de Nezahualpili, padre de los 2 hermanos objeto de la conversación. Aún continuaba esta sobre el mismo tema, cuando llegó el fúnebre convoy al sitio de las exequias. Colocadas por su orden las varias andas en que habían sido conducidos los muertos, apiñáronse en torno de cada una los respectivos dolientes. Solo el misterioso ataúd se veía poco acompañado. Más en cambio tenía el honor de que hiciesen el duelo Cacumatzin y algunos de sus más ilustres vasallos, lo cual hacía inferir generalmente que fuese el difunto algún miembro de su poderosa familia. Pronto se salió de la duda. El príncipe de Texcoco, notando que todas las miradas se dirigían hacia el encubierto cadáver, se adelantó algunos pasos haciendo un ademán que reclamaba atención, y arrancando el velo que cubría al difunto, dejó ver a la sorprendida multitud el cuerpo de un guerrero español. Siguió al primer movimiento de sorpresa otro de indignación, y aún se oyeron algunas voces pronunciar distintamente palabras de amenaza contra el que se atrevía a colocar entre los muertos ilustres los restos aborrecidos de un enemigo. Pero Cacumatzin enarboló su sable e impuso silencio con un gesto imperioso. Este que veis aquí, dijo con voz tan clara y vigorosa que resonó de un extremo al otro del campo, es Velázquez de León, capitán castellano y uno de nuestros más valientes y temibles enemigos. Yo lo he buscado en el calor del combate, y ávido de su sangre. Hubiera dado por ella la mitad de la mía, porque el odio de mi corazón perseguía mucho tiempo a este extranjero impío. Mas los dioses habían determinado que aquel cuya vida detestaba, fuese el salvador de mi vida. Sí, mexicanos. Encadenado y perseguido por multitud de enemigos, iba a recibir la muerte de manos villanas y cobardes que no respetaban a un guerrero indefenso, cuando este hombre, que ya no es más que tierra, me salvó y me dio esta arma que debía abrirme camino hasta reunirme a mis compatriotas. Gracias a su generosidad, conserva Texcoco su legítimo príncipe. Pero más dichoso mi Salvador, halló una gloriosa muerte defendiendo heroicamente, contra vosotros mismos, a los hijos del desventurado Moctezuma. ¿Quién negará tina tumba en el suelo mexicano al que lo regó con
su sangre, vertida en defensa de sus príncipes. ¿Quién se atreverá a separar de las inocentes e ilustres víctimas al guerrero que los escudara, y cuyo cadáver fue preciso pisar para llegar a ellas? Solamente alguno de los que dispararon las piedras contra la sagrada cabeza del emperador, alguno de los que se mancharon en la sangre de sus hijos, sería bastante infame para levantar la voz contra el muerto, que no pide más que 7 pies de tierra para dormir en paz su último sueño. Si tal hombre se encuentra entre los que me escuchan, salga al punto y responda. Pues yo, Cacumatzin, hijo de Nezahualpili, príncipe de Texcoco, primer elector y consejero del imperio, yo le reto por regicida y cobarde, y le proclamo vil a la faz de los cielos y de la tierra. Salga al punto y responda, cualquiera que sea, pues esta arma que el guerrero español puso en mi mano, sabrá conquistarle un sepulcro, aun cuando para estorbarlo se uniesen todos los ingratos y todos los cobardes que abundan en el mundo. Al concluir estas palabras blandió el acero con ademán soberbio y provocativo, volviendo la vista a un lado y a otro como si buscase opositores. Pero nadie se presentó en calidad de tal, nadie tomó la voz para combatir su generoso intento, y Guatimozin, que al extremo opuesto del campo custodiaba los cadáveres de su padre y de los hijos de Moctezuma, se adelantó presuroso hasta tocar con su mano derecha la de su primo, que empuñaba el sable de Velázquez. Cacumatzin, exclamó con emoción el príncipe de Tacuba, se encargaría de vengarte si en tal empeño perdieses la vida, y el cadáver del castellano no quedaría insepulto mientras hubiese en el imperio un solo hombre de corazón noble. Muchas voces se alzaron entonces victoreando a los dos príncipes. Y Guatimozin dijo con no menos expresión pero con voz más baja. Más que por todas tus hazañas, te has ilustrado con esta acción. Generosa, hijo de Nezahualpili, y si la corona imperial no estuviese ya en las sienes del ilustre Quetlahuaca, yo retaría al primero que osase negar que tú eres más digno de llevarla. Estas palabras, proferidas con aquel acento que revela una emoción profunda, agitaron dulcemente el alma del fogoso texcucano. Apretó la mano de su primo, y venciendo en aquel instante su justicia y su generosidad a su ambición y a su orgullo, respondió. Y yo sería en ese caso tu adversario, príncipe de Tacuba, pues a ningún hombre reconoceré jamás por más digno que tú. Comenzóse al instante mismo la ceremonia de las exequias, 60, y cada uno de los dolientes ocupó su respectivo puesto. Parte tercera. Capítulo 1. Amor sin esperanza. De los muchos corazones afligidos que solemnizaban con lágrimas aquella costosa victoria, ninguno había ciertamente tan digno de compasión como el de la princesa Tecuispa. Velázquez, depositado en sus brazos por su magnánimo rival, solo había abierto los ojos para darla una última mirada y cerrarlos para siempre. Aquella voz querida solo volvió a sonar en sus oídos pronunciando el adiós eterno. Con el cadáver estrechamente abrazado, pálida y fría como él, la encontró Cacumatzin al volver al palacio con la noticia de su completo triunfo. Hualcacinla, participando del dolor de su hermana, retuvo las señales de su alegría, y cuando el texcucano exclamó en su presencia hemos vencido. La esposa de Guatimozin solo contestó. Él ha muerto. Ha muerto. Repitió Tecuispa agitada de una convulsión general, y pegando sus labios descoloridos a los yertos de su amante ha muerto tu rival, Cacumatzin. Pero con él ha muerto también mi corazón. Tu corazón, respondió con trémula voz el de Texcoco, será un sepulcro cerrado que jamás intentaré profanar. Conserva en él al esposo que te arrebatan los dioses, hija de Moctezuma, y dame ese cuerpo, que no es ya más que tierra, para que honre en él las proezas del alma que lo animaba. Oh, no, jamás se apartará de mis brazos. Gritó la desolada princesa. Pero sucumbiendo al exceso de su dolor, quedóse desmayada al punto mismo, y Cacumatzin se aprovechó de su parasismo para llevarse aquel objeto de lástima y desconsuelo. Mientras él se ocupó en darte sepultura tan dignamente como hemos visto en el capítulo que precede, Hualcacinla se consagraba exclusivamente al cuidado de su hermana y de la viuda de Moctezuma. En vano la sensible princesa ha estrechado ya a su amoroso seno al padre adorado de su tierno hijo.
En vano también destrozan su corazón las tristes nuevas que recibe de haber perecido 100 personas queridas. Todavía tiene lágrimas para las ajenas desventuras, todavía su noble y generoso pecho encuentra consuelos de ternura que ofrecer a los otros. Discurre de Miaxochil a Tecuispa como un ángel de piedad, con lágrimas en los ojos, y en los labios palabras de dulzura. Ora pinta con sencilla elocuencia y con fe sublime la beatitud eterna de las almas que salen puras de la tierra para volver a su patria primitiva. Ora recuerda las penalidades de la vida pasajera de los hombres, y envidia a aquellos cuyo tránsito no fue al menos sembrado de crímenes y remordimientos. Lloras la ausencia de un amante que deseabas poseer. Dice a Tecuispa. Levanta los ojos a esa bóveda brillante, y piensa que ya tu amor no está sujeto a las leyes del tiempo. Que ya ninguna otra hermosura podrá robarte el corazón de tu adorado, y que te espera allá, en campos más fértiles y en ciudades más grandiosas, donde tus abuelos tejen con rosas inmarchitables, que jamás regarán lágrimas, la corona feliz de tu desposorio. Deseas un padre para tu tierno hijo. Decía a la desconsolada Miaxochil, uniendo entre sus brazos a los dos infantes. Mírale cómo se abraza con Uchelit sobre mi seno materno, y Uchelit le sonríe como a un hermano. Ambos tendrán desde hoy un mismo padre. Guatimozin verá el más querido de sus hijos en el huérfano de Moctezuma. Así procuraba Hualcacinla calmar la desesperación de las dos princesas, y sus esfuerzos generosos no fueron por cierto inútiles. Cuando terminadas las exequias, volvieron al palacio Guatimozin y el de Texcoco, notaron que habían calmado los primeros transportes del dolor, y aquellas tristes mujeres, restos de la familia imperial, se prestaron resignados a su traslación al Alcázar del Duelo, en el que debían habitar el tiempo que durase el luto por Moctezuma. Verificóse dicha traslación con gran solemnidad, y el mismo día, tomó posesión del Palacio Imperial el nuevo soberano, cuya coronación no encontró obstáculo ni aun en Cacumatzin, cuyo carácter parecía muy cambiado durante aquellas últimas horas. Las ceremonias del acto solemne fueron sin embargo sumamente simplificadas, pues que Tlahuaca, desdeñando la pompa de que se rodeaba su antecesor, solo quiso ocuparse en asegurar la tranquilidad del vasto imperio que se le confiaba. Con una inteligencia menos perspicaz y rápida que la de Moctezuma, y acaso también con un carácter menos atrevido, poseía el nuevo monarca otras cualidades que compensaban ventajosamente la inferioridad de aquellas. Un juicio sólido, una consumada prudencia, mucha calma al resolver y una gran perseverancia en la ejecución, eran dotes que unidas a la fe inmensa que tenía en la justicia de su causa, bastaban a hacerle digno del alto puesto a que se veía elevado, y a darle los medios de sostenerse en él. No dudando que Cortés no desistiría de su empeño mientras pudiese contar con un soldado, y temiendo la llegada de nuevas tropas españolas, fue su primer cuidado poner la capital en estado de defensa. Pero no se limitó a estas prudentes prevenciones. En tanto que fortificaba la ciudad con todas aquellas obras de que eran capaces sus súbditos, y almacenaba armas de toda especie, sus emisarios recorrían las provincias excitándolas contra el común enemigo, y ofreciéndolas para mayor estímulo, que tan luego fuesen expulsados los españoles de los términos del imperio, sería descargadas por el nuevo emperador de la mayor parte de los tributos impuestos por sus predecesores. Nuevos ejércitos llegaban de día en día a la inmediación de México, y Guatimozin, reconocido rey en los dominios de su difunto padre, armaba a sus vasallos y disponía en Tacuba todos los medios de auxiliar eficazmente a la metrópoli del imperio. Iguales prevenciones ejecutaban con diligencia el príncipe sucesor de Huasco, el de Xochimilco y todos aquellos cuyos estados estaban vecinos a la capital. Solamente Cacumatzin se veía embarazado en sus operaciones, precisándole las discordias civiles de su reino a desatenderse algún tanto de la causa general. Su hermano Cuicuitzcat, aunque desacreditado entre los texcucanos por su carácter solapado y flojo, había encontrado apoyo en varios príncipes comarcanos enemigos de Cacumatzin. La impetuosidad de este, su excesivo orgullo y algunas ligerezas de su juventud le habían granjeado en sus dominios y fuera de ellos desafecciones peligrosas, y además de estos enemigos particulares del desposeído,
favorecían al poseedor todos aquellos que por miedo o por afecto a los españoles, habían aprobado el acto injusto que aquellos dictaron a Moctezuma, en agravio de los derechos de Cacumatzin. Aquel partido, sin ser muy numeroso, era por desgracia resuelto y tenaz. Cuicuitzcat, que aunque cobarde y decidioso no hallaba pesado el cetro, dejaba a sus parciales el cuidado de conservárselo, limitándose a protestar contra la arbitrariedad del nuevo emperador, que le ordenaba entregar sus estados a un príncipe despojado de ellos por desleal a su antecesor Moctezuma, y sobradamente preocupado que Tlahuaca con el plan de defensa que creía conveniente a la futura seguridad del imperio, desatendía a Cacumatzin, dejándole dueño de terminar por sí solo las disidencias de sus vasallos y recobrar la usurpada corona. El tezcucano, sin embargo, parecía haber sepultado con su rival las cualidades activas de su poderosa y ardiente organización, y por primera vez en su vida daba muestras de una prudencia que en aquella circunstancia no podía serle favorable. Deseoso de evitar la guerra civil, limitóse a poner en uso los medios más suaves de persuasión para atraerse a los partidarios de su hermano, que juzgando sospechosas tan inesperadas señales de blandura en un príncipe violento y vengativo, solo vieron en su aparente benignidad un pérfido lazo que se les tendía para desarmarlos más fácilmente y destruirlos sin oposición. En tal creencia bien se echa de ver que no era posible correspondiesen a lo que esperaba Cacumatzin, que son su indecisión entibiaba él de sus partidarios, mientras que cada día se aumentaba el de los amigos de su hermano, que sabía por su parte engrosar su bando y captarse popularidad, fingiendo una modestia desconocida de sus predecesores. En vez del fausto regio que desplegara Cacumatzin durante su reinado, el nuevo soberano hacía gala de extrema sencillez, y para asegurar en sus sienes la corona, aparentaba hallarse abrumado por su peso y menesteroso del apoyo de sus nobles, sin los cuales no se atrevía a resolver. Mostrábase con este objeto a vista de sus orgullosos cortesanos afable en sus modales y llano en su vestidura, como para formar contraste con su hermano, de cuya altivez y arrogancia se conservaban recuerdos muy recientes. De este modo se granjeó fama de modesto y bondadoso, aunque nadie pudiese creerle ni valiente ni magnánimo. Los mismos parciales de Cacumatzin, a cuyo frente se hallaban Coanacot su hermano y otros señores jóvenes y estimados, de la sangre real de Texcuco, juzgaban a Cuicuitzcat príncipe débil y mal aconsejado. Pero no le creían malvado, y al mismo tiempo que querían arrojarle del usurpado trono, compadecían la suerte de aquel infeliz, que no dudaban sería la primera víctima de la venganza del legítimo señor si lograba recuperar su cetro. Comprendía todo esto Cacumatzin, y sin embargo, nada hablaba, nada emprendía. Sombrío y apático hallábase en México cual indiferente espectador de la general actividad. ¿De qué nacía tan extraño cambio en su espíritu? Tecuispa solamente podría explicarlo, si su dolor por la reciente pérdida que había tenido, no la volviese ciega al espectáculo del amor tan profundo como desventurado que tenía de continuo a la vista. Sepultada la joven princesa en la más honda y lúgubre de las habitaciones del Palacio del Duelo, negábase a toda sociedad y solo admitía a su lado, como a partícipes de su pena, a su hermana y a Cacumatzin. A Cacumatzin, a quien consideraba ya como a un amigo de su adorado difunto, y cuyos tormentos secretos estaba muy lejos de adivinar. Oh poder milagroso de una gran pasión. El impetuoso tezcucano pasaba los días cerca de la Virgen adorada, y más enamorado que nunca, y más que nunca encendido en deseos, que irritaba la vista de sus descuidadas gracias poetizadas por la melancolía, sepultaba en el fondo de su alma los transportes de su amor, y sus labios ardientes, ávidos de secar con besos de fuego el llanto que humedecía de continuo las pálidas mejillas de Tecuispa, solo se abrían para pronunciar el nombre de un rival dichoso aún bajo la losa del sepulcro. Había jurado respetar a la que consideraba como su viuda, y no pensaba quebrantar nunca tan solemne promesa. Sabía además que no era amado. Esta triste certeza no se apartaba un instante de su pensamiento. Pero sin proyectos de ningún género, amaba todavía, y amaba con aquel sentimiento desolador e implacable que produce en un corazón apasionado y orgulloso la absoluta privación de la esperanza. Experimentaba la triste necesidad de abrevarse de su propia desventura.
Buscaba en Tecuispa el alimento amargo de su insaciable dolor. Veía las lágrimas que tributaba todavía a la memoria del amante perdido. Escuchaba los entusiastas elogios que prodigaba sin cesar a sus malogradas prendas, los juramentos solemnes de ser fiel eternamente a sus heladas cenizas. Envidioso de aquel rival contra el cual nada podía, cuya sombra excitaba sus celos sin acertar ya a encender su ira, pasaba Cacumatzin junto a Tecuispa aquellas horas que eran toda su vida, devorando en el secreto de su alma aquellos combates, aquellos tormentos inexplicables que solo pueden ser producidos por una pasión inmensa y soportados por un vigor de espíritu nada común. Tan crueles padecimientos no eran sin embargo comprendidos. Tecuispa creía curado de su pasión al tezcucano, o mejor diremos, Tecuispa había hasta olvidado la existencia de aquella pasión. Para ella no había en el mundo otra cosa que la tumba de Velázquez, y cuando despedazaba el corazón de Cacumatzin depositando en él los apasionados recuerdos que consagraba a su perdido ídolo, no recordaba ni remotamente que era un amante al que escogía por confidente. Escuchábala el príncipe con atención. No la interrumpía jamás. No, la ofrecía consuelos inútiles, que hubieran irritado su dolor. Esto solamente veía Tecuispa. Esto bastaba para que no evitase la compañía de Cacumatzin, y el heroico americano, aparentando estar satisfecho con aquella amistad fraternal que le aceptaba por confidente de un amor que hubiera comprado para sí a precio de su vida, se consagraba exclusivamente con profunda abnegación a la mujer ingrata que no comprendía siquiera el mérito de su sacrificio. Así pasaban días y días. Patria, corona, gloria, venganza, todo lo olvidaba Cacumatzin cerca de Tecuispa. Aquel carácter indómito yacía como un corcel fogoso a quien se sujeta con un freno de hierro. Si todavía le tascaba impaciente y se agitaba por sacudirle, tales esfuerzos solo servían para hacerle sentir su impotencia, y aquellas postreras convulsiones de orgullo verificadas en lo interior de su alma, solo se traslucían en su rostro por medio de un abatimiento más profundo, haciéndose difícil de comprender el poder de voluntad que alcanzaba a dominar las pasiones terribles de un hombre a cuya genial impetuosidad se unía el largo hábito de obrar con absoluta independencia y sin contrariar jamás sus impulsos. Por un inexplicable capricho del corazón humano, sucede comúnmente que no nos interesamos a favor de aquellos amantes que no son correspondidos. Esto acontece tanto en el mundo real como en el de las novelas. En todas las obras de dicha clase notaremos que nuestras simpatías están siempre por el amante favorecido. El menor contratiempo que le sobrevenga excita nuestra compasión. Nos condolemos profunda y sinceramente, como si la dicha de ser amado fuese un derecho incontestable a todo linaje de privilegios. Y sin embargo, natural parece que creyésemos, que sintiésemos que la persona que ama y es amada no puede ser jamás completamente feliz. Así como es imposible que todos los bienes terrestres alcancen a hacer dichoso al que alberga en su seno una pasión sin esperanza. ¿Por qué, pues, somos tan propensos a simpatizar con las pasajeras penas del dichoso y no nos merece una justa piedad el amante profundamente desafortunado? Diríase que castigamos como un crimen la falta de buen éxito en el amor, y que la persona desechada por su ídolo se nos presente, como aquellos individuos de cierta raza india, marcada con un sello de reprobación divina. Nada tan injusto, tan absurdo como este sentimiento caprichoso. Porque la fortuna en el amor, como en todas las cosas de la vida, es con harta frecuencia independiente del mérito, y aún puede decirse que rara vez se aunan. Además de esta observación general, tenemos, hecha, respecto a la buena fortuna en el amor, otra que acaso todo el mundo conoce como nosotros, aunque no todo el mundo se detenga en ella. Es la de que casi nunca el amor enciende al amor. A despecho del moralista que estampó al frente de un libro curioso la máxima si quieres ser amado ama, vemos continuamente un resultado contrario. Si intentásemos justificar al corazón humano de sus extraños caprichos, diríamos que es el amor una pasión tan libre y generosa, que se niega a ser comprada hasta por el amor mismo. Que todo lo concede por gracia y nada otorga a quien demanda con los derechos importunos de acreedor. No haremos, sin embargo, semejante apología de un instinto tan opuesto a la justicia, contentándonos con observar sencillamente, que el amado no es por lo común el verdadero amante.
El merecimiento rara vez se encuentra de parte del premiado, y hemos notado, para mengua y vergüenza de la imperfecta humanidad, que las grandes pasiones que debieran poseer una fuerza magnética que todo lo subyugase a su poder, los afectos sublimes que suelen aparecer de tarde en tarde y que se nos figuran adecuados para hacer la felicidad y el orgullo de la persona que los inspira, pasan desconocidos o desdeñados, acaso con la triste gloria de ser citados inútilmente como modelos dignos de imitación, a aquellos corazones vulgares y dichosos a quienes fueron sacrificados.